¿Te ha pasado que comes algo, especialmente algo con grasa, una hamburguesa o algo que tenga mucho queso y después empiezas con un dolor aquí abajo de la costilla, como con náuseas y como con vómitos y luego dices, me cayó algo pesado y te tomas algún medicamento, te acuestas, te esperas unas horas y se te quita? Entonces piensas, ya pasó, simplemente era un gas atorado, un cólico o algo más. Pero si ese dolor vuelve a aparecer cada vez que comes algo con grasa, un día sí, un día no, o si a veces el dolor te despierta después de cenar algo con grasa, hay algo que yo sí quiero que tengas en mente. Podría ser tu vesícula y no. No significa automáticamente que necesites una cirugía, pero sí significa que sí vale la pena revisarlo y ver qué necesitas hacer para tu tratamiento. Bienvenidos a Través del Bisturí. Este es el espacio donde platicamos sobre cirugía general, resolvemos dudas, hablamos de bariatría y platicamos con información sin tanto rollo y clara para cada paciente por si tiene alguna duda o si te identificas con esto. Y hoy te voy a explicar cómo reconocer un dolor que puede venir de la vesícula y diferenciarlo de la gastritis, colitis o síndrome de intestino irritable. ¿Qué significa tener piedras en la vesícula? ¿Cuándo puedes observar? Y sobre todo, ¿cuándo ya no deberías aguantar ese dolor en tu casa y pensar que necesitas una cirugía? Entonces, ¿qué tiene que ver la comida con tu vesícula? Vamos a imaginar algo bien sencillo. Tu hígado fabrica un líquido que se llama bilis y la vesícula es como una bolsita o como un reservorio o un monedero que está debajo del hígado que funciona como un almacén. Cada vez que tú comes algo, le mandas una señal a la vesícula para que se apriete y saque la bilis para deshacer las grasas. Entonces, cuando la necesitamos, sobre todo cuando comemos. Y si los alimentos tienen grasa, mucho más. La vesícula se va a contraer y va a sacar la bilis dentro para mandarla al intestino y ayudar con la digestión. Ahora imagínate que dentro de esa bolsita también hay piedras y la vesícula dice, perfecto, hay comida, vamos a sacar bilis o vamos a vaciarnos. Se va a apretar y si una de esas piedritas se mete en la salida o tapa el conducto por donde debe salir, ahí es donde inicia el problema e ahí inician los síntomas. Es como si tuvieras una manguera y alguien pusiera una piedra o pone el dedo justo en la salida. Hay mucha presión, la bolsita va a intentar pujar, la vesícula intenta sacarlo y sacarlo, pero la salida está tapada, entonces esto produce lo que nosotros conocemos como un cólico biliar o dolor de la vesícula, que generalmente inicia en la parte superior derecha, abajo de la costilla derecha y puede durar de 1 a varias horas. Y con frecuencia aparece después de comer comida con grasa. Y por eso hay pacientes que me dicen, doctor, pero es que yo estoy muy bien durante todo el día, yo no tengo síntomas, yo no tengo molestia, pero llega el momento en el que voy a cenar o voy a comer y ahí me empieza a doler y ahí sí se preocupan. Y esa historia sí hace que pensemos que es un dolor en la vesícula. Entonces, ¿cómo es el dolor en la vesícula o cómo es el dolor de la vesícula? Esa es una de las partes más importantes para diferenciarlo de una gastritis o una indigestión. Porque no todo dolor en el lado derecho significa que sea la vesícula y no todas las molestias en el abdomen significa que sea indigestión. Y no todas las personas van a sentir lo mismo, pero hay ciertos patrones que nos hacen sospechar que puede ser tu vesícula. Por ejemplo, puede ser un dolor en la parte superior derecha, abajo de la costilla, justo después de comer, y puede ser constante, puede ser como si te picaran, como si te apretaran, como una presión intensa. En algunas personas puede sentirse también solamente hacia la espalda o hacia el hombro derecho. Puede aparecer después de comer, especialmente cuando comemos cosas con grasa o comemos mucho, o incluso puede despertarte durante la noche secundario a la comida o a la cena que tuviste. Y aquí hay algo que quiero que recuerdes. No necesitas tener dolor insoportable para que sea un problema en la vesícula. A veces comienza como una molestia, un piquetito, un calambrito, una opresión que aparece solamente de vez en cuando y no con todas las comidas. El problema es que muchas personas se acostumbran a vivir de esa manera, porque ya saben qué comida les hace daño, qué comida les molesta o qué medicamento les quita el dolor. Así que ya saben que si se acuestan, se le va a quitar. Y pasan meses o años así, hasta que un día el cuadro de dolor ya no se quita y ahí sí se preocupan porque tienen fiebre, náuseas y vómito. Ahí sí la situación puede ser una urgencia real. ¿Tener piedras en la vesícula significa que necesito cirugía? Aquí quiero quitarte un miedo. Encontrar piedras en la vesícula no significa que tengas que operarlas. Tenemos que evaluar tu caso para ver si eres candidato o no. Porque hay personas que tienen piedras en la vesícula y nunca van a tener síntomas. Y a esos cálculos los solemos llamar como piedras en la vesícula silenciosas o cálculos silenciosos. Y generalmente no necesitan tratamiento con cirugía si no están causando molestias. Pero hay personas que deciden operarse así. Entonces, si en un ultrasonido te dijeron que tienes piedras en la vesícula, no quiero que pienses inmediatamente o automáticamente que me tengo que operar ya. Va a depender mucho de los síntomas y de tu historia clínica. Ahí hay que entender el contexto primero. Veríamos, ¿tienes dolor? ¿Cómo es el dolor? ¿Dónde aparece? ¿Cuánto dura? ¿Se acompaña de náuseas? ¿Tienes vómito?
¿Alguna vez has tenido fiebre? ¿Tus exámenes de laboratorio son normales? ¿Hay inflamación? ¿Hay piedras en algún conducto biliar? Todo esto o todas estas preguntas cambian la decisión, porque un ultrasonido por sí solo no te va a contar toda la historia. Nosotros operamos o tratamos pacientes, no estudios. La evaluación combina síntomas, exploración física, tu historia clínica, los análisis de laboratorio y lo que vimos en el ultrasonido. Y ahí podemos tomar la mejor decisión para ti y saber si eres candidato o no para una cirugía de vesícula. Las señales que yo ya quiero que no ignores. Ahora sí, en esta parte quiero que escuches con atención, porque una cosa es tener un cuadro de dolor que después desaparece y otra cosa es tener síntomas que pueden indicar que tienes una complicación. La señal número 1, el dolor dura varias horas y no mejora. Eso es una indicación de una valoración médica que puede ser una urgencia. Señal número 2, fiebre, escalofríos, náusea y vómito. Si además del dolor empiezas con fiebre, ya no estamos simplemente de algo me cayó mal o simplemente es un dolor en la vesícula que luego se me quita. Ahí puede hablar de inflamación o de una infección en tu vesícula. Señal número 3, vómitos persistentes. Es decir, sigues vomitando, especialmente si ya no puedes mantener los líquidos inclusive en el abdomen y lo tienes que vomitar. Señal número 4, te pones amarillo. La parte blanca de los ojos o de la piel adquieren un tono amarillo como los Simpson. Eso puede indicar que una de las piedras se salió de la vesícula y está obstruyendo la vía biliar. Y una quinta señal que casi nadie conoce es una orina muy oscura o evacuaciones o popó que es muy clara, especialmente cuando se acompañan de los síntomas que ya platicamos. Ahí sí se requiere una valoración de urgencia y aquí quiero ser muy claro. Si tienes dolor abdominal intenso, persistente, acompañado de fiebre, vómitos y color amarillo en la piel, en los ojos, te recomiendo no esperar para mañana porque se te puede infectar los conductos biliares y generarte una urgencia real como la colangitis. Ahí sí necesitas una valoración médica urgente. ¿Y si sí resulta que son piedras en la vesícula? Supongamos que llegas a consulta, te revisamos, hacemos el ultrasonido y encontramos piedras en tu vesícula. ¿Qué es lo que sigue? Va a depender de tu caso. Si tienes piedras pero nunca has tenido síntomas, podemos valorar si lo observamos nada más y lo vigilamos. Pero si tienes piedras sintomáticas, es decir, piedras que te están generando náuseas, vómito o dolor, ahí cambia la conversación. Actualmente la cirugía para retirar la vesícula biliar se llama colecistectomía y el mejor abordaje es colecistectomía laparoscópica. La vía laparoscópica es el abordaje estándar para la mayoría de pacientes y es la cirugía que más se realiza a nivel mundial. Bueno, ¿qué significa la laparoscopía? En lugar de hacer una incisión como una cirugía de vesícula abierta, no utilizamos una herida grande, utilizamos pequeñas incisiones para introducir cámara e instrumentos especiales. Y algo que parece importante explicar es que no vamos a sacar solamente las piedras y vamos a dejar las vesículas. En la mayoría de los casos entendemos que la enfermedad sintomática requiere la cirugía y retiramos la vesícula completa. ¿Por qué? Porque si simplemente quitamos las piedras y dejáramos la vesícula que está formando las piedras y los cálculos, el problema podría volver una y otra vez. Y aquí también hay una buena noticia. Tú puedes vivir sin vesícula. El hígado va a continuar produciendo bilis porque la vesícula solamente la guardaba. Ahora la bilis va a pasar directamente del hígado hacia el intestino. ¿La cirugía de vesícula es peligrosa? Este es probablemente uno de los miedos que más me encuentro en redes sociales o de lo que te hacen en consulta. Doctor, ¿es peligroso quitarme la vesícula? Déjame decirte algo. Toda cirugía tiene sus riesgos y sería irresponsable decirte que no. Pero la colecistectomía laparoscópica o la cirugía de vesícula laparoscópica es una de las operaciones que más se realiza a nivel mundial y por cirujanos especializados. Y es el mejor tratamiento para la enfermedad sintomática por piedras en la vesícula. Y precisamente porque es una cirugía tan frecuente, una de las cosas más importantes no es hacerla rápido, es hacerla de la manera más segura. Y durante la cirugía, uno de los principales fundamentos es identificar la vesícula, los conductos biliares y correctamente la anatomía antes de cortar o ligar ciertas estructuras. Y ahí sí vamos a hacer una cirugía bastante segura. Otra pregunta que me hacen es, ¿cuánto tarda la cirugía? ¿Cómo se va a realizar de manera segura? Entonces, tarda lo que tenga que tardar. En promedio de 1 a 2 horas. Va a depender mucho del caso. Si tienes inflamación, si hay algo pegado o si en ese cuadro es una urgencia. ¿Y cómo se realiza de manera segura? Con mínima invasión e identificando todos los conductos y todos los órganos. Mitos y realidades sobre la cirugía de vesícula. Aquí vamos con 2 mitos bien rápidos. El mito número 1. Si tengo piedras, ¿puedo quitarlas solamente con la dieta o con un jugo o con un remedio? Sí, la alimentación puede ayudarte a evitar desencadenar los síntomas en algunos pacientes, pero una dieta no va a eliminar de manera confiable las piedras porque ya las tienes ahí. Cuando los cálculos o las piedras te están causando síntomas, el tratamiento habitual es la cirugía, porque no hay nada que las deshaga. Entonces, mito número 2.
Si ya se me quitó el dolor, ¿ya estoy curado? No necesariamente. Un cólico biliar o un ataque de dolor que puede desaparecer es que la piedra simplemente dejó de obstruir temporalmente el conducto por donde salía la bilis. Entonces, si tú ya tuviste un dolor en la vesícula, es posible que vuelva a ocurrir un día, otro día sí, otro día no. Entonces, no quiero que solamente trates de sobrevivir al siguiente cuadro de dolor. Quiero que entiendas por qué te está ocurriendo ese dolor. Entonces, volvamos al inicio. Rebobinemos. Si después de comer tienes un dolor debajo de las costillas del lado derecho, te tomas algo para que se te quite y unas semanas después vuelve el dolor y vuelven las molestias, no asumas automáticamente que simplemente te cayó mala comida o es una gastritis o una indigestión, porque puede ser tu vesícula pidiéndote ayuda. Y no necesariamente significa que tengas que entrar a quirófano, pero sí significa que vale la pena valorar tus estudios, tu hígado, con laboratorios y con estudios de imagen. Si aparece fiebre, vómito, dolor que no cede, escalofríos y color amarillo en la piel, ahí sí no esperes nada, hay que ir a urgencias porque es una condición que requiere atención rápida. Porque una piedra que hoy solamente te provoca dolor puede en determinados casos terminar en una obstrucción de las vías biliares y terminar con una pancreatitis o una complicación que puede poner en riesgo tu vida, que necesitaría inclusive terapia intensiva. Entonces, si no quieres tener pancreatitis o terminar en terapia intensiva, la próxima vez que alguien te diga, me duele aquí después de comer, tengo náuseas y tengo vómitos, a veces me pongo amarillo, pregúntale algo bien sencillo. ¿Ya te revisaron la vesícula? ¿Tienes piedras? Porque a veces el cuerpo lleva tiempo intentando decirte dónde está el problema. Simplemente es que a veces solamente lo dejamos de lado o lo dejamos pasar porque decimos, ya se me va a quitar. Y si quieres entender qué es lo que pasa cuando ya tienes piedras y te dicen, necesitas una cirugía de vesícula, en el siguiente episodio vamos a hablar de una de las preguntas que más miedo genera. ¿La cirugía de vesícula realmente duele? ¿Y cuánto tardas en recuperarte después de tener una cirugía de vesícula? Soy el cirujano Luis Bernal y esto fue A Través del Bisturí. Muchas gracias por escuchar este podcast, este video o simplemente verlo en redes sociales. No te olvides que las mejores decisiones se toman con información, no con miedo. No te olvides seguirme y compartir este episodio, este video, y puedes seguirme en redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y en todos lados como cirujano Luis Bernal. Nos vemos en el siguiente episodio.